Ok, muy buen día. Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de Hechos. Hechos capítulo 15 es un capítulo, yo siento, que dirija muchos de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias. Y es una razón que Dios nos da el libro de Hechos, porque los ejemplos que Dios da en este libro aplica a la iglesia hoy en día también. Señor, ayúdanos ahora a entender la Biblia esta mañana. Abre nuestros ojos para ver grandes cosas de tu ley. Y luego, Señor, aplicar lo que estudiamos a la vida cristiana y servir mejor a nuestro gran Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Pedimos, Señor, que bendice ahora en este nombre y que derrama su espíritu y su gracia. Pedimos por cristianos ser ayudados en su fe y los que no conocen a Cristo venir a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Ahora vemos en versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mencionamos el otro día, normalmente la gente que atacan a la obra de Dios no han hecho nada. No han hecho nada. Es una forma de saber que la doctrina de ellos está mal porque no hay fruto. Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Yo no sé mucho de árboles. Mi padre era experto, mi madre también, en árboles y plantas, pero yo no tengo nada de eso. Yo no sé papas de árboles o de plantas. Nunca me ha llamado la atención, pero cuando yo voy a Xochimilco o un vivero y yo veo un árbol que tiene naranjas, me dejaron. Okay. Si yo voy a Xochimilco o un vivero y hay un árbol que tiene naranjas, ¿qué tipo de árbol es? Naranjo, exacto. Y si yo veo un árbol que tiene manzanas, pues yo sé que es un manzano se llama, creo, y etcétera. Entonces, por su fruto conoceréis. Yo no puedo ver la hoja en el árbol y dar qué tipo de raíz tiene y saber qué árbol es, pero cuando veo el fruto, yo sé lo que es. Yo voy al bosque, yo veo un árbol que tiene pinos, ya sé qué tipo de árbol es. Su fruto lo muestra. Entonces, llegan esas personas y ellos llegan a los convertidos de Pablo y de Bernabé. Y ellos en los primeros versículos llegan a ellos y dicen a ellos, a menos que sois circuncisado y guardéis la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Entonces ellos están causando dudas. Lo que yo he visto, los que ganan almas, luego llegan otros que dicen que son cristianos. No estoy hablando de ateos, católicos, estoy hablando de gente que dicen que son hermanos y hermanas en Cristo y empiezan a desanimar a los que están trabajando. Ellos dicen, es que tú estás mintiendo. Y si hay gente que miente, hermanos, yo estoy consciente de eso. Hay gente, yo nunca voy a comprender por qué lo hacen, pero hay gente que mienten acerca de las almas que ellos ganan. Y luego alguien que está sincero y quiere ganar almas a Cristo, ve a la persona que está mintiendo y empieza a pensar, pues todo eso es mentira. No, hermano, no echa tierra a todos por causa del mal testimonio de uno. Y el diablo es experto. El diablo va a traer
a tu vista la persona que está mintiendo para desanimarte. El diablo es tremendo para poner un tropiezo en tu camino. Por eso la Biblia dice en Salmos 119, 165, grande paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Nada, en inglés dice, nothing shall offend them. Nada les va a ofender. Si usted está sirviendo a Dios porque usted ama la Biblia y ama a Jesucristo, no va a haber tropiezo para ti. No importa que veas un hermano o una hermana hacer en la iglesia o alguien que dice que es hermano o hermana. Recuerda, va a haber cizaña. Va a haber gente fingiendo ser cristianos que no lo son. Cristo prevenía a nosotros de eso, vez tras vez, tras vez, tras vez. Judas hablaba de eso, Pedro hablaba de eso, Pablo hablaba de eso. Nos prevenía que dentro de la iglesia va a haber lobos vestidos de ovejas. Y en primer lugar, cuando yo era joven, yo tenía 18 años de edad, yo vi a algunos jóvenes en el departamento de jóvenes en la iglesia haciendo maldad, haciendo cosas malas. Y yo tomé la decisión, cuando yo era joven cristiano, leyendo mi Biblia. Por eso es tan importante tener tus devociones. Y yo estuve leyendo la Biblia y yo tomé la decisión, jamás voy a permitir la hipocresía de alguien que dice que es cristiano afectar lo que yo estoy tratando de hacer para Dios. Porque número uno, puede ser que es un cristiano carnal. Pablo habla de eso en 1 Corintios 2 y 3. Alguien que nunca ha madurado espiritualmente. O número dos, puede ser un hijo del diablo fingiendo ser un cristiano. Y luego yo voy a dejar de servir a mi Dios por causa de ellos. No lo voy a hacer. Yo voy a fijar primero en Jesucristo y en la Biblia. Y número dos, yo voy a estar mirando a los cristianos que están echando ganas y sirviendo a Dios, que no están viviendo una vida de hipocresía. Pablo dijo, sed seguidor de mí como yo estoy siguiendo a Jesucristo. Entonces yo voy a mirar a los cristianos que son fieles y buenos y voy a imitar la fe de ellos. Y si luego uno de ellos tropieza o desvía, yo voy a seguir adelante. Yo no voy a fijar en los que están haciendo maldad. Pero lo que sucede con un ganador de almas es que gente van a llegar y decir es que los convertidos que usted está teniendo no son sinceros. En primer lugar, mi amigo, eso no es el deber de ningún ser humano decir quién es salvo y quién no es salvo. Tú y yo debemos juzgar a nosotros mismos si estamos en la fe o no. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no me va a confirmar si fulano o fulana es hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi corazón, a mi espíritu, que yo soy hijo de Dios. El único que yo puedo juzgar si está en la fe o no, soy yo mismo. Ni mi esposa, ni mis hijos. Yo no soy el juez, Dios es el juez. Por eso la Biblia dice, no juzgáis para que no seas juzgado. Cuando tú empiezas a juzgar a otros, tú siempre vas a caer en una trampa de Satanás. Entonces no hagas eso. Pero esas personas llegan diciendo a los convertidos de Pablo, ¿por qué no hablaron a sus propios convertidos? ¿Por qué tenían que llegar los convertidos de Pablo y Bernabé? La respuesta es muy fácil. Ellos no tenían sus propios convertidos. Ellos no estaban ganando almas a Cristo. No tenían su propio fruto.
Por eso andan examinando y juzgando el fruto de otro. Entonces Pablo y Bernabé, cuando llegan a la iglesia en Jerusalén, y nota, tienen que distraer o desviar de lo que están haciendo para Dios, predicando, ganando almas, regresar a Jerusalén con esta duda, con este problema, con esta pregunta, traerlo a la iglesia. Y eso es todo lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere distraernos de lo que estamos haciendo para Dios. Involucrarnos en cosas que no son tan importantes. Entonces ahora Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén, están reuniendo la iglesia y perdiendo tiempo que hubieran estado ganando almas por causa de esta duda, este problema que trajeron a ellos. Entonces la primera cosa que hacen es cuentan a la iglesia lo que Dios había hecho. Lo mismo que Jesús hacía. Atacar a Jesús diciendo tú eres de Satanás, lo que haces es con el poder de Belzebú, rey de las moscas, es uno de los nombres del diablo. Y Jesús decía, mira, mi Padre está trabajando y mientras mi Padre está trabajando, yo sigo trabajando. Jesús decía, si yo no soy de Dios, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Abriendo los ojos de los ciegos, abriendo los oídos de los sordos. Ore por mis oídos también, siempre voy a decir eso hasta que se abren otra vez. Levantando los muertos, restaurando brazos y piernas a los paralíticos. Si yo no soy de Dios, ¿cómo que estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y qué estás haciendo tú? Nada. Entonces Jesús dijo, si no quieres creer en mí, crea en las obras que estoy haciendo. Examinar el fruto de lo que estoy haciendo. Y no tan importante los milagros, pero en la palabra de Dios que estoy predicando. Él dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Mira lo que está pasando con la gente. Publicanos que ganaron su dinero extorsionando y robando gente. Publicanos como Mateo ahora dejan de robar, dejan de extorsionar dinero. Rameras que ahora son buenas madres y esposas. Borrachos que dejan su vicio. Gente convirtiendo sus vidas, siendo cambiado. Mira el fruto de lo que estoy haciendo. Y luego tú vas a examinar eso y luego vas a saber que yo soy de Dios, que vengo de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé están haciendo lo mismo que Jesucristo había hecho en su vida y en su ministerio. Están contando lo que Dios había hecho a través de ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y nota, ellos habían creído, pero todavía están contaminados por la secta donde pertenecían antes. Hay lo que yo llamo católicos bautistas que tenemos en la iglesia. Ellos han creído la palabra de Dios, han recibido a Cristo, pero todavía han sido contaminados y afectados por la falsa religión en que estaban metidos por tantos años. Tenemos algunos que antes asistieron con pentecostés, metodistas, protestantes. Y si no tiene cuidado, hermano,
la secta donde usted asistía antes, le va a afectar su forma de pensar. Es que nosotros siempre lo hacemos así en nuestra iglesia. Pues hermano, ahora está asistiendo a una iglesia bautista fundamental. Y estamos haciendo las cosas no conforme como tú lo hiciste en tu otra iglesia. Estamos haciendo las cosas conforme lo que está en la Biblia. Bueno, en la otra iglesia lo hicimos así y así. En la otra iglesia nosotros no bautizamos la gente luego. La otra iglesia, nosotros hablamos con el pastor y dijimos al pastor cómo predicar y qué predicar. En la otra iglesia nosotros hicimos las cosas diferentes. Y hermano, usted debe entender, mira, en primer lugar, ya no está en tu secta. Ya no está en la otra iglesia. Y debe permitir a Dios guiarte y instruirte a través de la Biblia. Se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro está hablando de Hechos capítulo 10, donde él llegó a la casa de Cornelio y empezó a predicar en la casa de Cornelio el evangelio. Cornelio, un centurión, era italiano, y él había invitado a sus vecinos, sus familiares gentiles, que llegar a su casa a esperar el siervo de Dios. Recuerda, Cornelio había tenido una visión, un ángel que le dijo: manda y traiga a Pedro. Cuando él venga le va a hablar palabras por lo cual tú y tu familia serán salvos. Entonces Cornelio mandó unos siervos, Pedro acompañaba a ellos. Pedro había tenido una visión en el techo de la casa. Tenía hambre. Amén. Es bueno venir al culto cuando tiene hambre, por lo menos queda despierto, ¿verdad? Pero Pedro estuvo en el techo orando, tenía hambre, iba a bajar a comer, pero luego Dios le dio una revelación y descendió una sábana del cielo lleno de diferentes animales: camarón, langosta, chuletas, ¿verdad? Tocino, puercos, marranos, camarones, langostas, cosas que era prohibido para los judíos a comer. Y Dios le dijo: coma. Él dijo: no, Señor, nunca he comido algo inmundo. Y Dios dice: lo que yo digo que es santo, no lo llamas inmundo. Si Dios le da permiso, no es malo. Mira, fornicación, adulterio es perverso, es pecado. Pero cuando usted es casado, lo que antes era pecado, ahora es limpio, ahora es puro. Y Dios dice: mira, yo soy el que digo que es pecado y que no es pecado. Y Dios dice: ahora eso es permitido, que tú lo puedes comer. Entonces, adelante. Tengo unos chuletas, tengo unos carnitas. Y eso era una revelación. Dios usa lo material para enseñarnos una verdad espiritual. Pedro entendió, Dios estaba diciéndole: ahora tú puedes entrar, convivir con los gentiles y hablarles de Cristo. Dios estaba abriendo. Eso era un cumplimiento de la profecía que Jesús le dio. Él dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca. ¿Qué roca? El Cristo. Pedro dijo: tú eres el Cristo. Él dijo: tienes razón, tú eres Pedro, una pequeña roca. Sobre la roca grande, Cristo, edificaré la iglesia. Y Dios dijo a Pedro: le voy a dar las llaves del reino del cielo. O la puerta al cielo es Cristo.
Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entra por fe en Cristo y saldrán los pastos verdes del cielo y la nueva tierra algún día. Pero ¿qué es la llave que abre la puerta? Las llaves que abre la puerta, hermanos, es el Evangelio, oración, Biblia, las Escrituras. Y Dios dice, le estoy dando las llaves, Pedro, y tú vas a abrir con las llaves orando. Estaba en el techo orando. Biblia, predicaba la palabra de Dios a Cornelio y su familia. El Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección de Jesús. Esas son las llaves que Dios le da. Y Él toma las llaves y abre la puerta a los gentiles. Ahora Pedro está recordando la iglesia de eso. Y Pedro está recordándoles de otra cosa que la iglesia ya había decidido, que habían visto. Cuando Pedro les está hablando el Evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que somos testigos de su resurrección, en este momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes Cristo. Si tú tienes Cristo, tú tienes Dios, el Padre. Entonces, cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, luego Pedro dice, ¿alguien puede prohibir que sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo puede prohibir a alguien que ahora tiene Cristo, el Espíritu Santo, el Padre viviendo en ellos? Recuerda, Cristo dijo eso en el libro de Juan. Él dijo, yo voy a venir, no te voy a dejar huérfano, va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Y luego Él dice, yo voy a venir y hacer mi morada en ti. Y el Padre va a venir y hacer su morada en ti. Si tú tienes un miembro de la Trinidad, tú tienes todo. Es un solo Dios. Entonces Pedro dice, no puede ser bautizado los que han recibido el Espíritu Santo, y nadie dijo nada, y les mandó ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces Cornelio y toda la familia fueron bautizados. Pregunta, ¿fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, circuncisado o no circuncisado? No circuncisado. No circuncisado. Es lo mismo que Pablo dice en el libro de Gálatas. Abraham creyó y su fe fue contado por justicia. ¿Abraham fue circuncisado o no circuncisado cuando fue salvo? Él creyó antes de ser circuncisado. Después Jehová, mucho después, le mandó a él ser circuncisado como un señal que los judíos eran diferentes que los demás. Pero Pablo está explicando, la salvación vino antes de la circuncisión. Circuncisión no tiene nada que ver con salvación. Esa parte. Él dijo, ¿Abraham fue salvo por la ley de Moisés o sin la ley de Moisés? Sin la ley de Moisés. La ley de Moisés llegó 430 años después. Entonces no era la ley que le salvó, porque él fue salvo por su fe. Entonces Pedro está diciendo la misma cosa. Cornelio y su familia y sus vecinos, recuerda, hermanos, recuerda, ellos fueron salvos sin ser circuncidados, sin obedecer la ley. Entonces, y cuando hablo de la ley, hermanos, estoy hablando de la ley
ceremonial, la ley civil. Estoy hablando de guardar el día de reposo, estoy hablando de los ceremonios y sacrificando corderos, ovejas, yendo al templo, cumplir los días festivos. Estoy hablando de la ley ceremonial. La ley moral de no mentir, de no cometer adulterio, de no asesinar. La ley de Dios está escrito en el corazón de cada convertido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es hecho nuevo. Estoy hablando de la ley ceremonial aquí. Pedro está diciendo, hermanos, recuerda, Cristo me dio las llaves y Él da las mismas llaves a todos sus hijos. Amén. Todos mis hijos les doy llaves a mi casa. Ellos pueden entrar y salir cuando quieran. Mis hijos tienen las llaves. Y Dios da las llaves a todos sus hijos. No voy a tomar tiempo mostrarles los versículos. Pero dice Pedro les levantó, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Que salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Yo escucho la Biblia, lo oigo y creo lo que la Biblia dice, y por la fe llega la gracia, el perdón de pecados, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi corazón, todos por medio de la fe, no es por obras. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y hermano, mira, cada vez que nosotros hagamos algo que molesta a Dios, que ofende a Dios, estamos tentando a Dios. Dios no quiere lastimar a nosotros. Él no. ¿Cuántos de ustedes, padres, han dicho a sus hijos, hijo, deja de hacer eso o te voy a pegar? ¿Cuántos han hecho eso? Ahora, yo no solamente a mis hijos, pero a mis nietos también. No hagas eso. No te quiero pegar. No te quiero disciplinar. Deja de hacer eso. No me provocas. Dios no quiere lastimar a sus hijos. Él no quiere castigar a nosotros, Él nos ama. Pero lo hará. Lo hará. Y un buen padre, un buen madre no echa mentiras a su hijo. Sí, un buen madre, un buen padre. Estoy hablando de padres que sus hijos son bendición y gozo tener, en lugar de que estás arrepentido que tienes hijos. Hay unos padres que dicen, oh, porque tuve hijos. Yo y mi esposa siempre disfrutamos nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los disciplinamos. Los tuvimos bajo control. No estaban fuera. Ellos no controlaban nosotros, nosotros controlamos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando dijimos, te voy a disciplinar, lo hicimos. Y cuando Dios dice algo, Él cumple. Entonces Pedro dice, hermanos, no tientes a Dios. Dios nos va a castigar. Si hacemos algo que ofende a Dios, vamos a tener consecuencias. Nos va a castigar. Hermano, no lo hagas. Y hermanos, escúchame. No hay nada
que molesta más a Dios que cuando tú eres hipócrita. Tú dices una cosa y haces otra cosa. Lea el mensaje de Jesucristo en Mateo capítulo 23, cuando Cristo predica contra los hipócritas. No hay pecado que ofende más a Dios que la hipocresía. Es una razón que Cristo dice, si tú no perdonas, no serás perdonado. Él da la ilustración de un hombre que debía el equivalente, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 500 millones de dólares debía al rey. Y luego el rey lo iba a vender y meterlo en esclavitud y en tortura. Y el hombre pidió misericordia y el rey perdonó la deuda. Y luego este siervo salió y agarró otro siervo que le debía, no recuerdo, era una cantidad considerable, como, yo no sé, 500 días de salario mínimo, algo así. Tengo que revisar exactamente cuánto sería en pesos de hoy en día. Pero le debía un buen deuda, y el siervo dijo a él, perdóname, dame tiempo, te voy a pagar. Y él lo ahorcaba y luego lo metió en el cárcel. Cuando el rey dio cuenta de eso, estaba furioso. Él dijo, yo te perdoné la gran deuda que tú tuviste conmigo y no pudiste perdonar esta pequeña deuda que tu consiervo tenía contigo. Y él dijo, ahora entrégalo a los verdugos, los que torturan, los que tormentan. Es interesante, unos teólogos dicen, esta misma palabra es lo que usa para demonios. A veces hay cristianos que tienen problemas con demonios, atacando su mente, sus pensamientos. Y normalmente es un cristiano que no quiere perdonar a alguien su pecado. Tienen amargura, odio, coraje, no quieren perdonar. Eso es hipocresía. Dios te ha perdonado a ti y a mí. Nosotros debemos perdonar a otros. No importa qué han hecho. No importa. Tu pecado, mi pecado, crucificó a Jesucristo. Y si Dios nos ha perdonado de matar a su Hijo, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar lo que sea. Dios odia hipocresía. Entonces Pedro está aquí diciendo, hermanos, no tentáis a Dios, no provoca a Dios. No haga que Dios, el Padre, tiene que pegar a sus hijos. No tentéis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo quiere decir alguien recibiendo enseñanza, alguien siendo enseñado. Cristo dijo, id a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es la primera cosa que tenemos que enseñar? El plan de salvación. ¿Qué dice Pablo? El hombre natural no percibe las cosas de Dios, no los puede entender. ¿Se me están siguiendo? Nada me sirve enseñar a alguien que no es salvo acerca del diezmo, o acerca del libro de Mateo, o los libros de Pablo. ¿Para qué le voy a enseñar todo eso? Que el hombre no debe poner ropa de mujer, el mujer no debe poner ropa de hombre. Que el hombre no debe dejar crecer su cabello, no debe
cubrir su cabeza. La mujer, al contrario, debe dejar crecer su cabello. Es la gloria de la mujer. Es evidencia que está sometido primero a su padre, después a su marido. ¿Para qué voy a enseñar todo eso a alguien que ni conoce a Cristo? ¿Para qué voy a tomar un coche, una camioneta, que es un yonque, llenarlo de cosas de valor, televisiones, computadoras, iPads, dinero, oro, plata, y luego empujar el coche sobre un precipicio en el mar? ¿Para qué voy a llenar a alguien de la Biblia y enseñanza bíblica si ellos luego van a ir al infierno cuando mueran? ¿De qué sirve eso? De nada. Primero tengo que discipularlos en la salvación. Enseñarles que solo Cristo salva. Él murió, Él resucitó, su sangre le va a lavar el pecado. Ponga tu fe en Cristo. Es la primera cosa que enseño. Ahora tienen el Espíritu Santo. Y ahora ellos pueden aprender otra doctrina. Ahora, Pedro está diciendo, esos son discípulos. Ellos ya recibieron a Cristo como Salvador, han puesto su fe en Él. Y ahora tú quieres regresar y decirles, ¿sabes qué? Cristo no era suficiente para salvarte. Tienes que guardar el día de reposo. Escúchame, hermanos, eso es exactamente lo que los mesiánicos están enseñando. Eso es lo que enseña toda iglesia protestante cuando les dice que tú puedes perder la salvación. Están diciendo Cristo no es suficiente para salvar su alma. Nosotros como bautistas creemos y predicamos que Jesús es mi Salvador personal, mi Salvador único y mi Salvador suficiente. Cuando yo era joven, es la primera cosa cuando ganamos almas. Necesitas recibir a Cristo como tu Salvador suficiente. Mencioné, había un joven en un hospital que estaba muriendo de cáncer. No recuerdo la enfermedad, creo que era cáncer. Su enfermera era cristiana. Este joven era católico. Y la enfermera le estaba testificando, le estaba hablando de Cristo. El joven tenía muchas dudas. Él pensaba que tenía que cumplir los sacramentos y hacer buenas obras y que nadie podía saber si es salvo o no. Y la enfermera, hablando de Cristo, la enfermera le mostró este versículo que usamos aquí muy seguido. Gálatas 2. Gálatas 2, por favor. Versículo 16. Pablo dice, sabiendo, él está hablando a Pedro. Pedro es el que está predicando a la iglesia que esta gente son salvos por fe. Pero usted sabe algo, hermanos. A veces nosotros olvidamos lo que creemos. Amén. Por eso necesitamos venir a la iglesia y que el pastor anda predicando otra vez lo que ya hemos aprendido. Amén. Tú tienes que comer todos los días. Todos los días, a menos que está ayunando. Tienes que comer todos los días. Pues ya comí eso, pues cómelo otra vez, le va a dar fuerza. Pedro olvidó lo que estaba predicando. Él dice en versículo 11, pero cuando Pedro vino de Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Él en su comportamiento está diciendo que hay diferencia entre gentiles y judíos. Y no hay diferencia entre gentiles y judíos.
Todos tenemos el mismo plan de salvación, el mismo Salvador. Sabiendo que el hombre no es justificado, versículo 16, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, nosotros judíos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La enfermera entró en la mañana, había dejado una Biblia con el joven, y mañana la enfermera entró y pudo ver en la cara del joven algo diferente. Tenía una sonrisa, tenía una... Y a veces, hermano, usted ve en la cara de la persona cuando han recibido a Cristo. Su apariencia cambia. Y la enfermera dijo al joven, has recibido a Cristo, ¿verdad? Y el joven dijo a la enfermera, yo siempre sabía que Cristo era necesario para la salvación. Y escúcheme, eso me toca a mí porque cuando yo era católico es lo que yo sabía. Sabíamos como católicos que Cristo es necesario para la salvación. Pero el joven dijo, ahora yo sé que Cristo es suficiente para la salvación. Eso es un mundo de diferencia. Eso es la diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. Y eso es lo que Pedro está diciendo a la reunión y a la iglesia en Antioquía. Pedro está diciendo, hermanos, recuerda, Cornelio, su familia, recibieron la salvación sin circuncisión, sin los ritos y ceremonios de Moisés. Cristo es suficiente. Ellos son discípulos y ya están aprendiendo Biblia. Sus vidas están siendo transformadas y cambiadas. Están dejando idolatría, están dejando fornicación, están dejando adulterio, están dejando de robar y asesinar y odio y rencor. Dios está cambiando sus vidas. Ellos son discípulos. ¿Para qué podemos poner algo sobre el cerviz? Cerviz es el cuello. Algo sobre el cuello. Está hablando de un yugo. ¿Para qué quiero poner un yugo sobre el cuello de ellos? Y luego nota lo que Pedro dice. Eso es importante. Hechos 15. Pedro está hablando. Y Pedro dice aquí, Dios no hizo ninguna diferencia, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Para qué estamos provocando a Dios a enojar con nosotros? Poniendo sobre el servicio de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Amén. Por eso, mi amigo, Dios es verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Él es la vida, Él es el camino, pero es la verdad. Los que quieren adorar a Dios, es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Alguien que es deshonesto no puede recibir salvación. La primera cosa que tú tienes que hacer es ser honesto. Admitir, confesar, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Si ustedes que ganan almas, tú sabes, si la persona no está dispuesto a admitir
que yo soy un pecador, no hay ninguna forma en el mundo que tú los puedas ganar a Cristo. Están negando la verdad. Ahora, Dios dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni a uno. Nadie es perfecto. Todos desobedecemos la ley. Dios lo dice. Entonces, cuando tú dices, no es cierto, yo soy bueno, estás llamando a Dios un mentiroso. ¿Y tú crees que tú vas a entrar en el cielo llamando a Dios mentiroso? Pedro está recordando la iglesia. Hermanos, recuerda, ni nuestros padres, ni nosotros pudimos cumplir la ley de Moisés. Nosotros fallamos. Nosotros a veces, el día de reposo, hicimos algo de trabajo. Como vimos un asno o una oveja caído en una zanja y los sacamos. Yo no quiero perder el dinero que cuesta mi animal, que vale este animal. ¿Tuviste hambre y prendiste un fuego en tu casa? ¿Viajaste un poco más lejos que debía? Estuvo caminando y tocaste a algo que estaba muerto, y cuando tocaba un cuerpo muerto de lo que sea, hasta un insecto. ¿Cuántos de ustedes han matado un zancudo? Okay. Ahora, el zancudo está muerto. ¿Y dónde está el zancudo? Está sobre su piel. Usted sabe, cuando tocaba algo muerto, había un ceremonio largo y extenso que tenía que cumplir, derramando agua sobre su cuerpo, lavándose, esperando hasta que la noche que ya no sea inmundo. Y yo estoy enseñando eso, y algún mesiánico o sabático dice, no, pero eso no, es permitido matar un zancudo, eso no es tocar algo muerto. Tú estás mintiendo. Muerto es muerto. Tocar es tocar. No, pero no seas exagerado. Luego, si así es, nadie ha cumplido la ley. Eso es exactamente lo que Pablo dijo. Nadie ha cumplido la ley. ¿Cuántos de ustedes han visto un dinero, una moneda en la calle? Yo lo vi uno de esta semana. Yo vi 5 pesos. Yo dije, gracias, Dios. Ahora, según la ley de Moisés, lo que yo debía haber hecho es levantar los 5 pesos que encontré en la calle. ¿Alguien perdió esos 5 pesos? ¿Esos 5 pesos son suyos? ¿Nadie? Ok, pues lo voy a guardar y mantenerlo guardado hasta que encuentro el dueño. Cuando ustedes han encontrado un billete, un dinero, y lo tienes guardado, ¿buscaste el dueño? Tú primero lo cubre con el zapato. Luego usted, especialmente si es un billete, ¿alguien encontró un billete de 500? Yo varias veces me he encontrado un billete de 500. Yo he tenido buena suerte. Bueno, quién sabe. Y luego usted lo cubre con su zapato, y cuando nadie está mirando, usted está fingiendo que está arreglando sus calcetines o algo, y luego recoge el dinero y lo esconde. ¿Lo tienes guardado? Sí, ya compraste tacos, ya está bien guardado. Nadie ha guardado la ley. Esos son unos ejemplos. Hay miles de ejemplos. ¿Quién le gusta cocinar? A mí me gusta cocinar con mantequilla. En la Biblia tiene que asegurar que no comes carne
de res cocido en leche, porque podría estar cocinando el becerro pequeño en la leche de su mamá. Eso es prohibido por la ley. Montones de cosas. ¿Cuántos de ustedes han comido pollo? ¿Estás seguro que el pollo estaba vivo hasta que lo mataran? Próxima vez vaya Pollo Feliz y dile, mira, quiero asegurar que el pollo que me está dando, que no murió solito. Yo a veces he seguido camiones de pollos. ¿Ha visto esos camiones de pollos? Y hay pollos ahí vivos, pero hay otros que están ahí ya aplastados, ya muertos. Tú me dices cuando llegan al rastro que ellos toman, oh no, este pollo ya está muerto, tíralo. No. Ellos le quitan las plumas y lo echan con todo lo demás pollo. ¿Estás seguro que mataron el animal exactamente como debían haber matado eso? Mira, nosotros desobedecemos la ley de Moisés cada día. Y Pedro está diciendo, hermanos, no hagas Dios enojar. Tú sabes que nosotros mismos, nuestros padres, no podían cumplir esta ley. Y nosotros no cumplimos esta ley. Y ahora quieres poner sobre el servicio, sobre el cuello de los discípulos que han recibido a Cristo, sus vidas están cambiando, están mejorando, y ahora quieres poner sobre su cuello algo que nosotros no podemos aguantar. No seas hipócrita. Pastor, ¿por qué hay hipócritas? Porque el hombre le gusta fingir que yo soy mejor que tú. Eso es el base de toda religión hecho de los hombres. Que es el hombre justificando al hombre frente del hombre. Es el hombre diciendo yo soy mejor que tú. Y eso no agrada a Dios. Dios quiere verdadera justicia que viene por la fe en Cristo y una vida cambiado y transformado. No porque somos buenos, pero porque Dios es bueno. Y luego Él recibe toda la honra y la gloria. Entonces Pedro aquí está usando doctrina, experiencia, fruto de su doctrina, y está racionando con los hermanos. Antes creemos, versículo 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Todos tenemos la misma manera de ser salvos. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso es lo que debemos escuchar: doctrina, enseñanza de la Biblia. Luego debemos callar la boca y escuchar lo que Dios está haciendo. No debes, escuche eso, termino con eso. No desarrollar su doctrina basado en experiencias. Oh, es que yo tuve un sueño. No, es que yo tenía una revelación. No, es que me pasó eso. Oh, yo sentí un gozo. No desarrollar doctrina basado en experiencias. Primero viene la doctrina
Y luego experiencias afirma la doctrina. Nosotros ganamos almas porque es bíblico. Nosotros predicamos lo que predicamos porque es bíblico. Y luego hemos visto Dios bendecir. La bendición es una afirmación de lo que estamos haciendo es correcto, pero el base de todo es la Biblia. Señor, bendice ahora tu palabra, ayúdanos a entenderlo y no dejar a alguien robar el gozo y ánimo que tenemos, ganando almas y sirviendo a Dios. Va a venir mensajeros del diablo que lo van a procurar hacer. Ayúdanos a estar prevenidos. En el nombre de Jesús, amén.